Buenas tardes, Día Político por TSI. Saluda al abogado Perdomo. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Un gusto, Ramón, el compañero que está aquí en este espacio y a la población hondureña que nos sintoniza el día de hoy. Abogado Luis, ¿cómo está usted? Placer, licenciado. Abogado Perdomo, buenos días. Estoy bien, alegre de poder compartir con usted, ¿verdad? Y de poder hacer aportes a la patria. Ahora, la pregunta obligatoria acá es, no hay que poner ni hacer contratiempos, tampoco mucho menos atrasar el cronograma electoral. Yo creo que vamos ruta de elecciones. Bueno, creo que es importante resaltar lo que hemos visto en las últimas semanas, cómo pasamos de una ingobernabilidad en el CNE y cómo asistir a las convocatorias, a reuniones, cómo argumentar, contraargumentar y proponer y generar resoluciones para esa crisis. Y creo que, y esperamos de que esta dinámica se traslade en lo que resta del, no solo el cronograma electoral, sino que del proceso. Hay muchas tareas de un cronograma que ya era ajustado y ahora se ha reajustado más, que son necesarias seguir abordando, pero sin perder el norte de lo importante, que lo importante es generar la certidumbre, de generar la integridad del proceso y de devolverle la confianza a la población hondureña, no solo del proceso electoral, sino que también de la institucionalidad en este cargo del órgano electoral. Sí, porque ya en el Consejo Nacional Electoral hay una relativa calma. El Congreso Nacional aprobó estas disposiciones especiales para las elecciones del 30 de noviembre. Es decir, si alguien aparece con otra locura es porque realmente no quiere la democracia del país, ¿verdad, abogado Luis? Al final, licenciado, esto depende de las personas más que de las leyes, ¿verdad? Ajá. Hemos podido ver cómo de una u otra forma los funcionarios tienen presiones políticas, ¿verdad? Y esto no es normal en un Estado de Derecho porque lacera la institucionalidad. Como decía el abogado Perdomo, debemos aspirar a que tengamos un proceso de elecciones transparente, independientemente de quién gane, que el que gobierne sea la persona que gobierne, perdón, sea la que eligió el pueblo hondureño expresamente, ¿verdad? Que el proceso se desarrolle con normalidad y que todos los hondureños aportemos, uno, a comparecer masivamente el día de las elecciones, ¿verdad? Y dos, a que los políticos, las personas de las mesas, no se presten en ningún tipo de manifestación de la voluntad soberana. Correcto, y que haya respeto también inclusive en el mero día de elecciones, ¿verdad? Definitivamente. Y eso es lo que queremos todos los hondureños. ¿Sí? Al final, que vaya masivamente el pueblo a votar, porque yo creo que así va a ser. Licenciado, y nos tenemos que involucrar. Vaya, por ejemplo, hemos podido ver cómo hemos evolucionado en algunos temas. Por ejemplo, dentro de la novedad en este proceso electoral es la huella dactilar, que la van a implementar. Esto hay que verlo con buenos ojos, es un avance en la democracia, ¿verdad? Ya no van a votar los muertos, por lo menos a eso aspiramos, ¿verdad? Por un lado, de ahí por otro lado, los escrutinios son públicos y nosotros como hondureños tenemos que involucrarnos no solo con ir a votar, sino después ir a ver que los escrutinios se hagan de la forma correcta, porque muchas veces se manipula la voluntad. Y esto no puede seguir pasando. Bueno, creo que sí, creo que precisamente todo en esa línea que aborda el abogado Luis también en estos momentos pasa también de la misma clase política, que es la que tiene que tener una responsabilidad. Vea qué interesante, esto de hablar de fraudes antes de un proceso electoral, que son actores que se involucran en el juego democrático, donde se supone que existen ya reglas claras, donde tenemos una institucionalidad garante del proceso, lo que resta es confianza. Le resta confianza al proceso, le resta confianza a la institucionalidad y, importante, le puede restar confianza también al ánimo de la población hondureña de ejercer su voto. Y recordemos algo, en el proceso de elecciones y en un Estado de Derecho no debe ser el que gana que tiene más votos, debe ser el que gana que tiene más legitimidad del proceso. Y eso lo guardamos cuando la población hondureña en su mayoría, que está habilitada para ejercer su derecho a sufragio, aborda el proceso electoral, se manifieste en las urnas y que ese proceso de legitimidad suba en la medida de la participación activa del sufragio. Lo vimos en el proceso electoral pasado, donde la población hondureña, en su mayoría la que estaba habilitada, fue al proceso electoral y ejerció su derecho a voto. Hoy en día hablamos de una persona que fue, en este caso la presidenta Xiomara Castro, electa y nadie dice nada de la legitimidad que tiene como persona electa.
Y a eso debemos apuntar, pero para llegar a ese proceso es necesario entonces, como decía aquí el abogado Luis, dotar de una garantía de independencia y no solo institucional, que es la más importante a mi consideración, pero también la garantía de independencia individual, de la potestad que debe de cumplir cada una de las máximas autoridades y cada uno de los funcionarios electorales y solamente limitado a la ley electoral y a la Constitución de la República. Alguien decía por ahí, un colega de ustedes, ya la presión del Ministerio Público contra el CNE prácticamente se terminó, dice, con esto que pasó. Y descarta que haya algún tipo de requerimiento, dice, y descarta que exista algún tipo de investigación. No sé por dónde irá esta cuestión, pero yo creo que estas presiones externas también hay que ponerles un alto. Recordemos algo, licenciado. Sí. Al final, y yo creo que las cuestiones se han tergiversado. Ajá, Primero, lo que ocurrió el 9 de marzo fue un desastre. correcto. Y responsables tienen que haber. Y a quien le corresponde investigar es al Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo que ha hecho está dentro de sus funciones. Ahora bien, lo que no ha hecho y lo que esperamos nosotros como hondureños es que se acusen a los responsables, pero que se acusen bajo una investigación objetiva, una investigación alejada de cualquier tipo de presión política, una investigación que esté conformada por pruebas, que no vayan a salir con un testigo y una fuente humana que dijo, que vio, que no hicieron. No, aquí necesitamos pruebas científicas para poder manejar un tema tan delicado como este. Evitar una investigación tendenciosa. Ojo, evitar una investigación también es obstruir la justicia. Al final nosotros tenemos que aspirar a que los hechos se juzguen. Pero que el Ministerio Público no haga una investigación tendenciosa. Pero eso yo lo acabo de decir, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Y hasta este momento eso no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque no hay ningún acusado. Ya si se acusa a alguien sin ningún tipo de prueba que sustente la acusación, vamos a empezar a poder ver que puede haber una persecución, pero en tanto eso no ocurra, es una especulación. Yo discrepo con la gente que dice que se está amenazando. Simplemente la Fiscalía en este momento está cumpliendo con su deber. Pero en este momento, ¿qué ruta eleccionaria? Yo también estoy de acuerdo que se investigue y se castiga a los responsables. Pero lo que estamos tratando acá de dar a entender es que no sea tendenciosa y que no vaya a ser una investigación para tener como arma o como hierro ahí en las instituciones para determinar el rol que tienen que tomar al futuro, para favorecer a un determinado partido político o a un sector político del país. Definitivamente, y creo que el momento que en derecho se usa mucho, creo que los momentos procesales oportunos existen. Y creo que cuando nosotros comenzamos a desconfiar en la justicia, parte por los momentos en que se comienza a aplicar la misma. Mire qué interesante. Cuando existió la ingobernabilidad adentro del CNE, ¿en qué momento se comienza a hablar de requerimientos fiscales? Se comienza a hablar en el momento cuando el consejero Marlon Ochoa deja de asistir también a las sesiones. Creo que es importante la investigación y para mí con una reforzada, exhaustiva, oportuna, oficiosa y con la debida diligencia, pero también los resultados de las investigaciones que realiza el Ministerio Público deben de ir acorde a cómo van suscitando los hechos, para que después no tengamos la percepción ciudadana de que se instrumentaliza el Ministerio Público y de que lo que se está buscando es una justicia selectiva para poder defender a unos y poder perjudicar a otros. Y en ese punto el papel importante que tendrá y que sigue teniendo el Ministerio Público en este tema, en temas electorales, pero también en el acceso a la justicia de la población hondureña en general. Entonces, para usted no es el momento. Para mí considero de que dadas las circunstancias y el cronograma que tenemos, las investigaciones deben de dar resultados, pero trastocar los hilos de responsabilidad en estos momentos, teniendo presente lo ajustado que es el cronograma electoral. Yo no digo que no se imparta justicia, digo que se tiene que impartir en el momento adecuado, entonces, cuando los hechos suceden. Difiere totalmente con usted, abogado Romero. Depende, esa solo es una perspectiva. Exacto. Porque yo coincido en lo que él ha dicho, ¿verdad? Recordemos algo, al final la realidad es una. Lo que cambia es la óptica con la cual se vea esa realidad. En mi opinión, el Ministerio Público está cumpliendo con sus funciones. Y a lo que aspiramos nosotros es a que no se politice el tema y que actúe con objetividad. Es más, eso está por mandato constitucional y por mandato de ley en el actuar del Ministerio Público.
De ahí, ya si los políticos no actúan, o perdón, los funcionarios no actúan dentro de ese marco, ya es otro tema, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de lo que aspiramos y lo que debería pasar. Y en eso coincidimos completamente. Ya lo que hagan ellos no es una responsabilidad de nosotros. Pero para eso, licenciado, es que el pueblo hondureño tiene que estar consciente de las personas que pone como diputados, porque son los que eligen los cargos de segundo grado. Licenciado, esto es una cadena, es un hilo que tiene que ir funcionando de forma perfecta. Si nosotros los hondureños nos involucramos en el proceso electoral y no vamos a votar por quien nos regala comida, por quien nos quite el hambre, sino por quien realmente propone cosas importantes para el país, en cualquiera de los 3 niveles de elección, tanto en las alcaldías como en las diputaciones y la presidencia, vamos a tener mejores funcionarios. Perfecto. Vamos a la pausa y ya regresamos en Día Político por TSI. Abogado Perdomo, aquí lo importante es que el cronograma electoral debe de seguir su curso. Definitivamente. Sin ningún obstáculo. Definitivamente. Y mire qué interesante. Hay tareas todavía que tenemos en este cronograma que son importantes de cumplir y otras que se dejaron de cumplir por la crisis que se vivió en el CNE, pero que ahora fueron ampliadas. Hablemos del sistema de transmisión preliminar electoral. Ya lo tenemos presupuestado, que estaba presupuestado para que se adjudicara el contrato el pasado 29 de julio. Y se tenía también presupuestado de que el 19 se firmara el contrato. Ahora el Congreso Nacional el día de hoy aprobó la ampliación para que esto sea el 30 de agosto. Pero el 30 de agosto se tienen que cumplir estas 2 tareas. Recibir las ofertas que previamente se tuvieron que haber recibido en el CNE, que no se pudo por el conflicto que hubo afuera, en las afueras de la misma sede del CNE. Se tiene que adjudicar el contrato y hacer la firma del mismo. Y esto es ahora una tarea importante que tendrán precisamente los concejales y el comité de evaluación para poder en tiempo récord hacer la evaluación de los perfiles de cada una de las empresas, hacer las pruebas técnicas del servicio de transmisión de resultados preliminar y posteriormente adjudicarle a la empresa y firmar el contrato para que se haga el servicio. Pero también tenemos la actualización del censo. Esto estaba el 17 de agosto. Ante esta crisis se realizó o se aprobó en el Congreso Nacional una ampliación para el 30 de septiembre. Importante porque de este censo estará habilitada la cantidad de población que podrá ejercer su derecho a voto. Pero mire que también tenemos en el mismo cronograma el 21 de agosto, lo que es la adjudicación también del proceso de lo que es una auditoría externa al proceso electoral y de resultados. Que esto también debe ser aprobado por el pleno de los concejales y también firmar el mismo contrato de ese proceso de auditoría. Después, el 30 de septiembre, y solo estoy hablando de las tareas más importantes, también tenemos la adjudicación de lo que va a ser el transporte del material electoral. Pero también otros puntos donde debemos de tener congruencia y el CNE debe de tener congruencia del proceso, es que el 11 de septiembre también va a haber cambio de rotaciones de la presidencia. Claro, sí. Y también posteriormente vamos a tener lo que es la transmisión de listados habilitados de la Junta Receptora de Votos, la acreditación de cada una de las personas en las mesas receptoras de votos y quienes van a ser también los observadores de delegados del proceso. Son tareas importantes que se deben de ir cumpliendo, aledañas también a que el 29 de octubre serán las Fuerzas Armadas ya puestas en disposición al CNE. Ya no hay momento para seguir atrasando el cronograma electoral y ya no hay momento para generar integridad electoral que se sigan quitando las responsabilidades que tienen cada uno de ellos para cumplir con un cronograma reajustado. Mire, ya no hay tiempo para seguir atrasando el cronograma electoral, dice el abogado Perdomo. Yo creo que usted también está en los mismos términos. Sí, definitivamente, si reflexionamos sobre lo que acaba de decir el abogado Perdomo, agosto es un mes crucial para el proceso electoral. Y lo que los hondureños tenemos que tratar es de que, aspirar, mejor dicho, es de que estos funcionarios cumplan con su deber, ¿verdad? Que no vayan a empezar ahí con diferencias en cuestiones elementales, porque esto a los únicos que afecta es al pueblo hondureño y consecuentemente la democracia y la voluntad del pueblo hondureño. Bueno, entonces por eso es oportuno hacer siempre los llamados para evitar estos atrasos, abogado Romero.
Es que eso es lo que queremos, que se cumpla. Si hubo ahí algún lapsus, por algún interés político, partidario, por algún interés de alguien o de algunos, entonces ahora hay que respetar este cronograma electoral. Mire los puntos que No ha hay dicho. tiempo para ir respetarlo, licenciado. A mí lo único que me preocupa es que... Pero si a alguien se le ocurre o hacer alguna Para locura... allá voy. A mí lo que me preocupa de este tipo de acciones, escuché con Sí. bastante atención la declaración que hicieron los 3 concejales el día que se reconciliaron, por así decirlo. Vinieron ellos y manifestaron que las decisiones las iban a tener que tomar por unanimidad, sobre un tema en específico. No recuerdo en este momento a qué se referían. La unanimidad es algo que va de una u otra forma amarrando el proceso para generar conflictos, porque en un órgano colegiado las decisiones se toman o por unanimidad o por mayoría para ser válidas, independientemente de la decisión que sea, y no se puede limitar a los concejales a que las decisiones sean tomadas por unanimidad, porque precisamente para eso son 3. Sí. Si se ocupara unanimidad, dejemos de pagarle a 2 y solo contratemos a 1. O sea, al final es el dinero de nosotros, es el dinero del pueblo, ellos son empleados públicos. ¿No? Si las cosas fuesen así, o sea, hagámoslo de esa forma. Bueno, yo creo que también es importante el análisis de contexto, porque es lo que nos trae de la crisis a lo que ahora son aguas tranquilas. Y en ese sentido hablábamos de una renuncia de la doctora Ana Paola Hall y sigue siendo ella hasta en estos momentos concejal del Consejo Nacional Electoral. Y fue una crisis por eso. Creo que el llamamiento ahora es más allá de los conflictos internos, que predomine la responsabilidad legal y constitucional, pero que también predomine la confianza de la ciudadanía hondureña del proceso, de garantizarle a la población que nos está viendo y a nosotros en este foro, de que vamos a llegar el 30 de noviembre a un proceso electoral tranquilo, a una fiesta cívica donde nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a voto y la voluntad se va a ser respetada. Eso es la legitimidad. Y creo que cuando existen criterios individualistas, usted no puede estar en un cargo que es un cargo colegiado a querer interponer lo que usted piensa. El debate, la argumentación y la contraargumentación generaron las soluciones que estamos viendo en estos momentos. Ese es el camino que debe de tener a partir de estos momentos el CNE y no estar que porque yo considero que mi posición es más legal o es más democrática la que se debe interponer. Y eso nos va a dar la apertura entonces de que no existen más retrasos en el cronograma electoral y de que el proceso goce de confianza. Y eso también sumándole los actores que pueden llegar a contribuir precisamente a esa legitimidad, como la apertura de lo que es la observación nacional e internacional. Otro elemento importante de esto, la observancia internacional. Ya se certificó lo de la Unión Europea, lo de la OEA, me imagino que vendrán ONU, vendrán otros organismos internacionales, otros países y gobiernos amigos, organismos electorales de países amigos a hacer esta observancia, pero también fundamental que el hondureño a pie esté presente ahí en las juntas receptoras de votos. ¿No le parece, abogado? Existe un principio que se llama el principio de autodeterminación de los pueblos. Correcto. Los observadores son importantes porque ayudan a que los procesos sean transparentes. Sin embargo, tenemos una clase política tan nefasta que a pesar de los observadores muchas veces se niegan a reconocer la voluntad soberana. Y es ahí donde tenemos que involucrarnos los hondureños, porque solo los hondureños vamos a salvar el proceso de elecciones y solo los hondureños vamos a poder certificar de que quien ejerce el poder es efectivamente la persona que ganó por voluntad soberana. Los observadores, como lo dice la palabra, ellos solo vienen a ver, no tienen mayor incidencia. Ahí depende de la ética y el compromiso de los políticos, de las personas que van a integrar las mesas y la responsabilidad del pueblo hondureño de incorporarse en todas las etapas del proceso eleccionario para que se respete su voluntad. Ahora, también hay otra prueba de fuego, porque miren, ¿cuánto saca un partido político en desarrollo en el país? Lo digo, Pino y Democracia Cristiana. ¿Cuánto sacará en el nivel presidencial? Unos 5.000, 8.000 votos. Tal vez. Es que ahí yo no entiendo. Las matemáticas fallan, ¿verdad? Porque son 19.500, 600 juntas receptoras de votos y tiene que tener un representante más el suplente. Bueno, licenciado, Entonces digo yo,
las matemáticas ahí no cuadran, ¿verdad? Entonces, ahí... ¿Quiénes son los que están ahí representando a estos dos partidos políticos? Sí, licenciado, pero ellos también tienen su derecho a estar ahí, ¿verdad? Tienen derecho, yo sé. Y no podemos especular ni actuar, ni manejarlo en términos estadísticos por los antecedentes. Pudiera ser que en este caso existiera un outsider dentro de esos partidos políticos y no se le puede privar de Ahora, ese derecho. lo que pasa, abogado, que no podemos tapar el sol con un dedo, ni ver las cosas de palos a ciegos, ¿verdad? No, estamos viendo una realidad. ¿Cómo es posible que un partido político saque 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 votos? Póngale 10,000 votos. Seamos benevolentes. ¿Cumplieron los requisitos? Permítame, seamos benevolentes y pongámosle que saquen 10,000, 12,000, 15,000 votos. Y son 19,000 representantes en las juntas receptoras. Entonces ahí como que dice uno, ¿qué pasa acá? Yo digo que los partidos como Democracia Cristiana y Pino, a quien yo respeto mucho porque llevan excelentes candidatos presidenciales, y es cierto, aquí no hay que hablar de tripartidismo, aquí hay que hablar de 5 partidos políticos que van a contienda electoral el 30 de noviembre. Pero yo le digo al Pino y a la Democracia Cristiana que deben de ser muy sinceros, honestos ante el pueblo hondureño, ante su militancia, y demostrar con garantía quiénes los van a representar ante las juntas receptoras de votos. Entonces aquí viene lo otro que algunos proponen. Bueno, ¿y por qué no entregan las credenciales entonces? ¿A ciudadanos? Sí, no, pero las credenciales sin nombre y sin apellidos. Bueno, ¿Por qué no entregan las credenciales en blanco, dicen algunos? Sí, se habló mucho de eso, se habló de un proceso de reforma donde existiera la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. He escuchado también propuestas de que sean estas credenciales trasladadas también a organizaciones de sociedad civil. Yo creo que parte también de este análisis que se debe hacer posterior ya a esta contienda electoral, porque las reglas del juego ya están claras, pero de avanzar en el ámbito democrático del país y tomarle la seriedad para que vuelvan a existir reformas electorales en el próximo Congreso Nacional que precisamente logre de que nosotros no lleguemos a esa suspicacia electoral, de quiénes van a ser tal vez en los partidos que tienen minoría en la preferencia electoral de la población hondureña, y generar esa suspicacia si van a acreditar personas que respondan a los estándares que debe de cumplir precisamente alguien que está en la Junta Receptora de Votos. Creo que entonces parte mucho de poder ciudadanizar más el proceso y despolitizarlo más. Ok, me tengo que ir a la pausa y hablemos un poco de las juntas receptoras. ¿Les parece? Pausa. Mi última pregunta para mis invitados esta tarde en Día Político. ¿Cuál debe ser el comportamiento en las juntas receptoras de votos en el día de las elecciones del 30 de noviembre y más a los representantes de los 5 partidos políticos? Bueno, velar porque el funcionamiento de la mesa, de que todos los requisitos que se establecen en el compromiso que se deben de tomar con las tareas que se deben de cumplir, sean de forma objetiva. Que no estemos pensando en beneficiar partidariamente a mi partido o a mi candidato, y que exista un proceso de verificación que logre comprobar los resultados que se transmiten de las juntas receptoras de votos con los que se obtienen ya en el búnker de información. Y para ello no solo es el compromiso de las personas que están en la junta receptora de votos, el compromiso también es para el Comité de Evaluación del CNE y para las máximas autoridades del mismo. La empresa encargada de brindar el servicio de transmisión de información electoral preliminar es sumamente importante, pero también es sumamente importante el papel que usted, el que va a ser acreditado en esa junta receptora de votos, cumpla con la integridad necesaria y pueda trasladar la información de la forma correcta. No estamos para allá en un proceso electoral, en un país como el de nosotros, de estarnos peleando en una mesa. Abogado. Creo que el comportamiento tiene que ser pacífico, que el comportamiento tiene que ser ético, que se tiene que involucrar el pueblo, porque la mejor forma de combatir la corrupción es la publicidad de los actos. Si nosotros dejamos a los escrutadores o a las mesas receptoras solas, van a hacer lo que quieran, como lo han hecho históricamente. Pero si el pueblo acude masivamente, no solo a votar, sino también a verificar los escrutinios, vamos a tener elecciones transparentes. Perfecto. Gracias, muy amables. No abandonen las juntas receptoras de votos en el día de las elecciones.
independientemente de que en el primer corte que dé el Consejo Nacional Electoral de alguna tendencia favorable a un determinado candidato. Y confiemos que no se candidata. caiga el sistema, licenciado. Correcto. Y manténgase ahí hasta el cierre, hasta que ya el acta esté ponderada con los resultados y con la cantidad de votos que estén en la urna. Estése ahí. Le hablo a los 5 representantes de los partidos políticos. Le hablo al pueblo hondureño que va a estar ahí, porque van a haber hondureños ahí, viendo esa junta receptora. Manténgase, porque los medios de comunicación también vamos a estar ahí. Porque lo que queremos es transparencia, honestidad, participación masiva. Y que no se salgan con la suya los que quieren mantener esta democracia cautiva. Y que transmitan, Si que hagan no- uso de la... Perdón que lo interrumpa en su cierre, licenciado, pero este es muy importante. Los escrutinios son públicos y el pueblo Claro. lo puede transmitir por internet, y donde se esté haciendo un fraude también lo pueden Y denunciar. denunciarlo. Eso es lo que queremos. Así que todos a ejercer el sufragio el 30 de noviembre de este año. Que pasen, antes de todo, gracias, muy amables. Gracias a usted. Que pasen todos una feliz noche.